Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional. En este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Alguien que vivió en ese Tizapán Bronco, exalumno de la Popis Parra, de la secundaria 91, jubilado ya, exalumno del Politécnico, amante de la jardinería, fan de los Jets. Y hay que nos platique qué es la Casa Blanca, dónde vivió. Y bueno, Fernando Martínez en Terreno Liberado, jóvenes. ¿Cómo estás, Fer? Buenas ¿Qué tardes. ha habido? Pues aquí con la invitación que me haces, gracias. Y para platicar un poco de lo que es parte de mi vida, Ajá. parte de lo que fue Tizapán, porque yo viví ahí 27 años. En Tizapán. ¿En qué Tizapán, parte de en Tizapán? la calle de Chihuahua. Chihuahua, en la calle Chihuahua ya es una aguerrida Chihuahua. Bueno, Sí. siempre ha sido. Viví cerca de lo que era un seminario jesuita, Ok. ahora convertido en la Universidad del ITAM. El ITAM. Ahí tenía la casa de mis papás, ahí viví yo. Nací, te platico. A ver, viene. Mi papá se llama José Martínez Ramírez. Ajá. Mi papá nació en 1912. Ok. Mi papá llegó de 6 años aquí a la Ciudad de México y trabajó en lo que fue la fábrica de la Alpina. Ahí trabajó como obrero calificado. Ujú. Se casó con María Ordaz Padilla, en donde ella vivía en Loreto. Ok. Sus papás trabajaban, o mis abuelos, trabajaban en la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre. Que hoy es Ahí un vivieron centro ellos. comercial, plaza comercial. Ajá. Ahí vivieron ellos, ahí se conocieron, ahí se casaron. Ok. Entonces mi papá compró terreno en la calle de Chihuahua. Ujú. Esos terrenos eran terrenos de siembra. Le pusieron la Casa Blanca, pero con mucha extensión de terreno. Como era una era hacienda, antes, ¿no? ¿no? Cuenta, sí, claro. Si nos vamos mucho antes, fíjate, mi papá cuando compró terreno ahí, le costó, no recuerdo si a 40 centavos o 40 pesos el metro, ahí en la calle. Y bueno, pues ahí empezó una colonia nueva, porque pues eran calles de tierra, no había agua, no había pavimento. La única agua potable que había, el seminario La dotaba. la dotaba, porque él tenía un pozo y un tinaco grandote elevado Ujú. para que cayera con fuerza el agua. Entonces sacaba una llave hacia la calle de Río Hondo Ujú. y ahí nos dotábamos de agua la mayoría de las casas de esta colonia, que es Puebla, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Río Hondo. Ok. Entonces ahí fue mi niñez, porque me acuerdo que yo fui feliz en mi niñez. ¡Qué padre! Sí, y ¿Cómo fue tu niñez? Y fui feliz porque dentro de la familia de mi papá soy el penúltimo de 9 hermanos. Estoy viendo, tu papá nació en plena época revolucionaria Sí. y era justamente, y lo digo en serio, cuando decían haz patria. Sí. Y eran familias Así grandes así de- porque... Dice mi papá que decía, haz patria, ten un hijo. Así es. Entonces hizo 7 hijas y 2 hijos. Ok. Y entonces, pues el que la sufrieron fueron los adultos, mi hermana o los hermanos adultos,
Pero yo como más chiquito y con 7 hermanas, pues era consentido. Junior. ¿No? Y hombre, mucho más, ¿no? Entonces ahí empieza mi vida. Ajá. Platicaba ¿con quién jugaba? Jugaba con mi hermana Graciela y con mi hermana Ángeles, que son Mayores que tú. 4 años más que yo. ¿Y a qué jugábamos? A la comidita, al doctor, a la casita, al chofer. Y tú eras el chofer y tú eras el paciente. Sí. Y tú te comías lo que ellos hacían. Había una maleza que se llamaba, ahora sé que le llaman lengua de vaca. Ajá. Entonces cortábamos y una piedra la aplanábamos, vistes aplanados. Claro. Entonces a eso jugábamos, ¿no? Condensaban con la tierrita y la arena de ahí al lado, claro. También me acuerdo de la comida, ¿no? Que Sí. era una comida hecha diaria. Mi mamá me mandaba por 50 centavos de manteca al mercado de Tizapán. Ok, a ver. Porque hace rato le hiciste ahí me quedo en los 50 centavos de manteca en el mercado de Tizapán. Estamos hablando de centavos, jóvenes, de los viejos pesos. O sea, para quien no esté enterado, tuvimos un presidente orejón, pelón y demás que le quitó 3 ceros al peso. O sea, 1,000 pesos, fue un peso de ese tamaño es la devaluación. Nosotros estamos hablando, Fernando está hablando de los centavos de esos viejos pesos. Sí. O sea, nada más para que le equiparen ahorita. Y con eso nada más estoy diciendo, nos dice que su papá compró un terreno más o menos a 40 centavos el metro. Centavos de los viejos pesos. O sea, hoy ese terreno debe de estar como a 4,000, pero dólares, a $400 el metro de los nuevos pesos. O sea, vamos midiéndole y llamándole como baja, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces, si queríamos carne, pues íbamos a la carnicería y comprabas carne, ¿no? 5 pesos, 10 pesos. Si querías calabacita, pues ibas al mercado y comprabas calabaza. O sea, era una verdura que era fresca, era traída y que no las hacían diario. Mi mamá hacía tortillas a mano, ahorita me acuerdo. Hacía 3 kilos de masa diario de comida. Pues eran 9 hijos. Porque éramos 9 hijos, ¿no? Ah, no, madre. Y luego... Y además tortillas a mano y de veras maíz del bueno. Luego, fíjate, mi papá... salía a las 2 de la tarde de trabajar. Para los que se puedan acordar y para los que se acuerdan, las fábricas Loreto, La Hormiga y Peña Pobre silbaban desde a las 5 de la mañana. Sí. Había un silbido, ¡pum! Ya es hora. El a vapor. las 6 ya es la entrada. A las 7 vámonos a desayunar. A las 8:30 ya era otra actividad. Ajá. A las 12 del día ya salía un turno, sí. A las 2 de la tarde salía otro turno y a las 3 ya salía otro turno y a las 4 otro silbido para otro turno que entraba. Sí. Y entonces ya los silbidos eran hasta las 10, 10:30. Entonces nos acostumbrábamos a vivir con silbidos de la... Ese era el reloj de la colonia. El reloj de la colonia. Sí. Entonces mi papá salía a las 2 o 3 de la tarde. Y lo que se acostumbraba mucho en aquella época de mis papás era, nadie puede comer hasta que llegue tu papá. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces... ¿1960 estamos hablando? 60, okay. 61. Ajá. Entonces llegaba mi papá y ya estaba toda la comida. Imagínate 9 escuincles sentados sí. porque era una banca, no eran sillas, ¿eh? No, pues claro. Tenía una banca de un lado y otra banquita de lado, mi papá en la cabecera y mi mamá a un lado. Claro, y hoy esas bancas te las venden en las tiendas fifís, sí. ¿no? Los tablones y las bancas, sí. Y es lo fifí hoy. Y luego... Y entonces, eso era nuestro día a día. Ya acabamos de comer y papá, mamá, vamos a jugar, y no jugábamos en la casa. Nos salíamos a la calle con todos los chamacos que vivíamos en
en la calle. Con los otros 9 de otra familia, o sea, imagínense. Aproximadamente, Claro, ¿no? sí. Ajá. Aproximadamente otros 9. Nos juntábamos fácil entre 20, 15 niños, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué jugábamos? Pues pelotas, ahora no las consigues fácil. Pelotas antes no las conseguías fácil. ¿Qué hacíamos? Pues con un montón de periódico y un plástico y amarrarlo y a jugar Ese era fútbol. tu balón. Este era nuestro balón de jugar fútbol. Ajá. O jugábamos pedidas. Pedidas, sí. Diles que eran para pedidas. quien no conozca, es un tipo béisbol, igual 3 bases y el home, pero en lugar de con un palo, con la mano. Con la mano. Te aventaban la pelota y vámonos, ¿no? Ajá. Y corrías a primera, segunda, tercera y carrera. Sí. Esas eran las pedidas. Con una imagen que me viene, porque ya a mí sí me tocó jugar pedidas. O sea, la pelota era de lo que quisieras, periódico, lo que sea, pero ahí sí, que si la agarraba el shortstop o el primera base y te agarraba corriendo a segunda, sí era válido sí era aventarla. Sí, era quemarte con la pelota aventada, no con la cacha No y te toca. quemo. No. Ajá, no. Te quemo aventándole, ¿no? Sí. Eso era lo difícil. Bueno. Pero luego también hacíamos nuestras guerritas. Ajá. ¿Cuáles eran nuestras guerritas? Liga, ligazo, patado, manazo. Ok. Acá la directora se rió porque... Ajá. Que agarrabas, había una enredadera que le llamábamos fierrolazo, Ok. que cortabas pedacitos, las doblabas y vamos a jugar guerritas, ¿no? Era el fierrolazo o cáscara de naranja, Sí. ¿sí? Y tu liga. Sí. Entonces empezabas a jugar con todos los que estábamos y con los bandos, ¿no? Ajá. Eres bando, ni teníamos nombre, ¿no? Sí. Eran ustedes contra nosotros. Y entonces empezabas a jugar y agarrabas a uno contrario Ajá. y le decías, liga, ligazo, patado, manazo. Ajá. Y si te decía patada, pues le dabas una patada. Ajá. Un ligazo, pues le dabas un ligazo. Si Sí. te decía la liga, pues te daba la liga Ajá. y ya se iba. No te mandabas con ellos, ¿no? Ya se iba. O la Ajá. cerbatana. Ok. Nos vendían unos tubitos llenos de chochitos. Sí. Entonces, chochitos pues, los ocupabas no para comértelos, sino para jugar a la cerota. Pero cuando se acababa eso, el pirú, Ajá. Las que hace bolitas. bolitas, Ajá. pues las cortábamos. Imagínate echarte el pirú en la boca. Ajá. Sabía. Y hoy dicen que eso es veneno, que trae arsénico y que no te lo comas. A ver, esos de la Secretaría de Salud, aquí hay una muestra viviente de que nanay, y no te comas esa madre porque que arsénico No y es que cierto. para cardíaca. Y no era roja, era verde. Ah, sí. Porque si era roja no pasaba por el tubito. O sea, Si no era verde. eran diferentes calibres. Y entonces empezábamos a la... Por eso que mi niñez para mí fue muy divertida, muy a gusto. Ya más crecidos, pues se viene el juego del trompo. Ajá. Se viene el juego del trompo con dinero, Sí. que lo más que podía sacar un 20, ¿no? Pero 20 y era de plata. No, era cobre. Cobre. Bueno, había monedas, eran centavos, Ajá. había 5 centavos Ajá. de los chiquitos y los grandes, 10 centavos que eran como de plata, eran Ajá. blancos. ¿Quién? A ver, sí, nada más déjame decirte. A ver, ¿quién producción, que es la más joven? ¿Quién? Ajá. ¿Quién estaba en la moneda de 10 centavos? Tache, dirección. ¿Quién estaba en la moneda de 10 centavos? Tache. En la de 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos. A ver allá, a nuestra groupie. Josefa Ortiz de Domingos dice. A ver, No, que un Josefa centavo. Ortiz de Domingos estaba en las monedas. Sí. Y ahí traigo 2 en la camioneta. Es su groupie. Ajá. Y ahí traigo 2 monedas de 5 centavos en la camioneta.
son de 1976 y una de 1954. Ok. Bueno, entonces había las monedas, te vuelvo a comentar, eran los centavos, eran los 5 centavos, que había uno chiquito y uno más grande. Luego había 10 centavos blancos, que no sé si eran de plata o no. Luego había uno de a 20 centavos y existía una moneda que se llamaba peseta, Ok. que eran 25 centavos y ese sí era de plata. En donde de un lado traía el águila y del otro lado traía una balanza Ok. con un escrito. Eran 25 centavos. Luego Esos no los estaban conozco. los 50 centavos, el grande, el tostón, que le llamamos. El tostón. Con la cabeza de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Y luego venían los pesos. Con Morelos. Pesos con Morelos, los blancos. Sí. Grandotes, Esos sí eran de plata, ¿no? de plata. Sí, Y sí, luego sí. venían los pesos de papel, los 5 pesos, los 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos y 100 pesos. Y ahí acababa. O sea, 100 pesos de los que nos está hablando, quitándole los ceros, son hoy 10 centavos. Sí, 10 Para que vean. centavos. El billete máximo eran 100 pesos. 100 pesos. Hoy son 10 centavos. Ajá. Ahorita son 10 centavos Es que, que ya no tenemos. ajá. ¿no? Bueno, me regreso después de estas monedas. Nos salíamos a jugar el trompo. El trompo es, pues todo el mundo lo conoce ahora, pero para saberlo bailar está más difícil, ¿no? Y luego lo adornábamos con estoperoles. Sí. Yo me acuerdo que para comprar un trompo de la Chihuahua teníamos que ir a Tizapán, a la iglesia. Al mercado, a la iglesia. Por la iglesia de Tizapán, ahí un señor los fabricaba, En la ermita Tizapán. en la ermita de Tizapán. Ajá. Entonces, el río ahora, ¿cómo se La llama? Yucatán. La Yucatán. La calle Yucatán. Ese era un río Sí, y pasaba agua. sí. Y para pasar ese río ponían vigas de ¿qué? Ajá. 20 centímetros, 10 20 centímetros. centímetros, que era una cosa Ajá. así, 40 centímetros, ¿no? Y me daba mucho miedo pasar allí, ¿no? Porque Claro. un río, me daba... parecía Estamos, una- estamos parec- hablando que ese río que habla Fernando Martínez, hoy la calle Yucatán, está en Periférico Sur, de Periférico Sur a San Ángel, A San Ángel, a sí. Revolución, digamos, Avenida Revolución, en el Sí. sur de la ciudad, en la alcaldía Álvaro Obregón. De ahí Y llegaba- delimita, ajá, Llegaba a Chimalistac, a Chimalistac, Ajá. así es, sí. ese río, salía ya por el Sopilote, Ajá. por la Unidad de El Independencia. Sopilote es frente a la Unidad de Independencia. Ajá, ahí salía ese río y cruzaba. Y cómo nos daba, bueno, ahí cómo me daba miedo pasar ese río, porque cuando era tiempo de lluvia sí crecía el río y se veía toda el agua Sí. pintada, ¿no? Bueno, allá íbamos a comprar nuestros trompos y nuestros valeros, porque después del trompo les platico lo del valero. Y estábamos jugando ¿cómo se juega el valero? El trompo. Se hace un círculo como del tamaño de la cuerda con que bailas tu trompo. Sí. Era una cuerda, no la podías tener muy larga, no la podías muy corta porque No te entonces, alcanzaba el no te brazo, el alcanzaba. tiro. Ajá. Entonces la cuerda del trompo era la que se usaba para hacer un círculo. Ajá. Se hacía el círculo grande. Desde fuera del círculo tú tenías que aventar, bailar tu trompo y tratar de pegarle a una moneda para que saliera del círculo. Ujú. Para Sí. eso eran los estoperoles. No, si le pegabas a una de las monedas, tenías derecho a levantar tu ¿Trompo? trompo, bailarlo y pegarle a la moneda. Para eso eran los estoperoles, para que lo de pegar, le pegara a la moneda y saliera la moneda. Saliera del círculo. Ajá. Y ya era tuya. Y era tuya la moneda. Ok. Sí, eso era el juego del trompo. Ahorita, un comercial. Ahorita que estabas comentando esto, dice la dirección. Ahí es donde los chavos, si lo entendí bien, ahí es donde los chavos veían trigonometría. ¿Y qué decías? Geometría, motricidad, memoria. Pero hablaste de física y no sé qué tanto. Sí, sí, porque... Engloba todo, para ser decir. Ujú. Ajá. La realidad es que engloba todo,
Pues es una enseñanza integral. Sí, Es una educación y ahorita vienen más juegos donde van a ver que se aprende mucho más, ¿no? Venía eso, después venía el... Perdón, es que me estoy riendo porque me sentí, tenemos a nuestro propio Pepe Segarra. venía el trompo, en donde se jugaba de capiruchos. Capiruchos del trompo, no de los que están pensando. No, el valero. Ajá. No es valero. El que valía 5, valía 1, y después el capirucho, y ibas contando. Ajá, ¿hasta llegar a cuántos? Hasta los que llegues ahí. llegaras a perder, porque venía el otro. Ok. Entonces él hacía y también llegaba hasta donde tenía que llegar. ¿Y quién ganaba? El que ganaba, el que hacía más. Ok. ¿Sí? 100, 200, 300. Sí, jugarle así. Todo lo que han matado las redes sociales y la televisión. Entonces, sí, guau. Ajá. Entonces, fíjate, con una plática de una doctora que estuvo en mi casa, ella es doctora de niños, Ajá. y nos decía que tenía una paciente, una niña de 13 años que sufría de ansiedad y, ¿cómo se llama? Desesperación y depresión. ¿Depresión? Entonces platicábamos sobre la niña y nos decía que era, después de estudios, era por el teléfono, que era una dependencia, el teléfono, desde la mañana hasta en la tarde, y parte de la noche que no dormía por estar con el teléfono. ¿Por qué saco esto? Porque ahora te digo que mi niñez fue feliz, ¿no? Todos los niños en la actualidad viven mucho de la tecnología. Sí. Y está bien, yo no digo que está bien su tecnología, porque al fin y al cabo es un futuro. Pero cuando nosotros jugábamos en la calle, jugábamos canicas, Sí. que era nuestro abaco, no nuestro abaco de el pizarroncito con las bolitas, no. No el maya. No, jugábamos canicas y había juegos de hoyito. Ajá. Bueno, el más simple era tope, ¿no? Tope, hoyito, luego era el cocol, luego eran las tentas, que se llamaban. Una tenta, que era poner una raya, Ajá. como de 1.5 metros, 2 metros, una raya acá y otra raya acá, y desde la raya se ponía el contrario allá, y tú a pegarle a la canica, a atinarle a la canica. Ajá. Si le pegabas tú de aquí a allá, pues ya te debía una canica. Ok. Y luego te tenías que poner tú allá y acá. Sí. Y así se iba jugando. Se terminaba el juego y decías, me fue bien, porque ya llevabas las bolsas llenas de canicas. ¿No? Y contabas, pues ahora me traje 30 canicas, Ajá. 20 canicas, 15 canicas. Entonces era tu forma de contar. Ajá. ¿Sí? De ir contando. Ajá. Y eso era nuestro juego. Eso era la tenta. Luego el hoyito. El hoyito se hacía un hoyo y como a 3 metros la línea, y tirabas. Y había que pegarle al otro para acercarte al hoyito, y ya entrabas al hoyito, te daba un poder, como Ajá. el Nintendo, que te daba monedas, te daba un poder y tú ya podías pegarle al otro y ya lo matabas. Pero ojo, ahí era pura trigonometría, fíjense lo que Sí. acaba de decir. Tú te acercabas golpeando a uno. Sí. O sea, ibas pensando, medías fuerza y medías todo, golpeabas una canica y de ahí salía tu canica dirigida hacia otra distancia, hacia otro vector. O sea, por eso este país no se ha ido al desastre. O sea, estimulación temprana de a de veras. Física, matemáticas, Estrategia. todo. Estrategias, ¿no? Con las guerritas. Claro. Y luego había otro que era el cocolito. Hacías un cocol. Y entonces tu medida de la mano, que es una cuarta, era otro aprendizaje, una cuarta. Ahí podías poner tu canica y hacer, como tú decías, la Ajá. trigonometría. Ajá. Yo le pego a esta canica para que me bote para allá, porque Ajá. ahí está el enemigo y ya lo mato, ¿no? Ajá. Entonces tenías que pensar cómo pegarle, a qué canica pegarle para poder
ganar el juego. Ya ganabas y todas las canicas ya son tuyas, ¿no? Pero ibas así eliminando. Oye, pero yo me acuerdo también, las canicas tenían un valor, ¿no? No era lo mismo la agüita que el diablito. No, había una agüita que era transparente, había tréboles, que se me dejaba un trébol adentro, había diablitos, que eran los rojos, y ¿qué más? Las había? bombochas, Las popochas. las ágatas. Las ágatas. Entonces era una serie de... Ajá. Variedad. Luego jugábamos, no sé cómo se llama ese juego, pero en Estados Unidos lo juegan, ponen un palo y luego avientan las herraduras Ajá. de los caballos. Ajá. Aquí era diferente. Sí. Aquí poníamos un palo, medíamos aproximadamente, pues eran pasos de niños, eran Sí. 10 pasos. ¿Cuántos eran? Pues quién sabe cuántos eran, ¿no? Sí, pero Entonces, este niño es desarrollado, mide como 1,90, entonces Sí. imagínense un 4T como yo que mide apenas, no llega ni al 1,70, los pasos son diferentes, es gandallismo, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces agarrábamos una piedra y a ver quién le pegaba, o quién te desenterraba el Ajá. palito, ¿no? Y eso pues ya, no ganábamos ni por apuesta, ni por dinero, a quién le pegaba más, ¿no? Ujú. Entonces era divertido. Te estoy hablando de 5 de la tarde porque ya habías hecho tarea, ya habías hecho todo. Eran las 8 de la noche, salía tu mamá. Fernando, métete. Todos a meterse, ¿no? Y todos los niños, no. Y No, de todos Ajá. a meterse, nada de, ahí voy, espérame un ratito. No. Vas para adentro. Si no te metías, pues la que te tocaba. Y aparte no te tocaba cenar. No, pues sí. ¿Sí? Ajá. Porque bueno, es que son anécdotas, ¿no? Mi Ajá. mamá hacía café, una olla grandota, ¿no? Ajá. Y le echaba, vamos a decirle que 3 o 4 sobrecitos de café legal, Sí, ¿cómo no? los echaba. Ajá. Y ahí hervía el café y nos daba café con leche y un bolillo. Ok. Esa era nuestra cena. ¿Dónde comprabas el bolillo? En la Progreso Tizapán, en la panadería Progreso Tizapán. La que estaba frente a la Ricardo Gómez. Sí. Una Que primaria. costaba, Ajá. en esa época costaba entre 5 y 10 centavos el pan. De los viejos peces. Ah, cómo jodo con los viejos peces, pero nada más para que vean. Y entonces nos tocaba cenar, ya te ibas a dormir, al otro día párate temprano porque ya te vas a la escuela. Pero como era una colonia donde no había ni edificios, sí había mucho árbol, no había autos, o sea, hacía mucho frío. Ajá. Y agua corriente de llave no había. Ok. Había un tinaco lleno de agua. Sí. Y a esas horas lávate la cara, lávate las manos con agua fría. A ver, hoy le dices algo así a los chamacos y te voy a echar a derechos humanos, me vas a provocar una gripa y no sé qué tantas cosas. Y entonces Por ahora eso corre este a la país escuela, sigue. ¿no? La escuela en el Porfirio Parra. Saludos a todos mis hermanos de la Popis Parra, De la Popis Parra. ahí Oye, en el mero Pedregal de San Ángel. que también era escuela de puros niños cuando yo iba. Ah, sí. Era puros niños y luego la Ricardo que era puras niñas. Sí, como. Mis hermanas ahí iban a un colegio que se llama Jesús de Urquiaga, Ajá. que era un colegio de monjas y puras niñas, ahí no había niños. Pero lo más interesante era la salida, porque como íbamos varios de la calle Sí. a la escuela, ya nos juntábamos en la calle y para no ser tan aburrida El regreso a tu el casa. regreso a la casa, y como eran calles empedradas, Ujú. entonces nos buscábamos una piedra que te cupiera en la mano. ¿Sí? Sí. Entonces esa piedra la aventaba al uno. Era de voladito a ver quién salía con la piedra número 1. ¿No? Ajá. Aventabas una piedra, tu piedra que habías Sí, escogido, sí, ¿no? sí. Y los siguientes agarraban su piedra y a pegarle A tu piedra.
Ajá. Entonces, como estaba lejos, le pegaban a la piedra y la piedra salía. Ok. ¿Cuál era el castigo? Que te lo tenías que llevar de a burrito hasta su piedra. O sea, venta de esclavos de a piedra. Claro. Lo cargabas de a burrito Hasta donde caía su piedra. hasta que caía tu piedra. Claro. ¿Sí? Entonces ya te tocaba a ti y aventabas, no le dabas, Ajá. y tu piedra que daba cerca, pues ya te tocaba otra vez, ¿no? Y si le daba, y la piedra era como 20 pasos, pues de a burrito con su no usábamos mochila, no se usaba mochila, o no se Ajá. hacía, o la mochila era para los chavitos que tenían más dinero que uno, Ajá. y usaban su mochila de cuero. De cuero, de esas de dos Esa- bolsas atrás, sí, claro. Además, muy bonitas. Sí, las sí, mochilas. claro, ¿cómo no? Los que más podíamos eran unos como tirantes, Ajá. cinturones, Cinturón. que tenían una agarradera Ajá. y tú metías tus libros, los abrochabas con la agarradera y era traerlos aquí, en la Sí, mano. ajá. Era lo más. Y otros pues, que usaban su lacito, o mamás que les daban una bolsa de mandado. Demandado, claro. De esas de mandado que hoy utilizan en la Condesa. Sí. Y es lo más... Pero como nos daba pena Lo usar más esa, eco-friendly, sí, claro, a todo el mundo como nos había daba pena. nos daba Ajá. usar esa bolsa, pues no se usaba. Entonces llevabas tus cuadernos aquí, ¿no? Ajá. Entonces, Y cuidadito y perdieras el lápiz, Sí, güey, ¿eh? no, Cuidadito y perdieras el lápiz. Ajá. entonces llevabas tus libros aquí y luego cargando al otro, y Ajá. pues ya ibas apenas, ¿no? Pero era un juego padre porque no se te hacía aburrida El regreso a tu casa. regreso, ya ibas jugando, Ajá. ya llegabas a tu casa y ya vine, pues ahora vamos a comer, no, hasta las 3 de la tarde. Ah, la madre. Ajá. Pero déjate decir que a mi mamá le llevaban 2 litros de leche diario, leche bronca que ponía a hervir. Ajá. ¿De dónde la llevaban? De San Bernabé. San Bernabé en la Magdalena Contreras, estamos hablando de como 15 kilómetros de diferencia. Iba a diario una señora a llevarnos leche. Todo lo que yo hacía, llegaba y me tomaba un vaso de leche. Por eso creció este niño. Ujú. Y entonces ya esperábamos al papá o mi papá, ya llegaba y ya comíamos todos. Volvíamos a jugar y ahí había niños, niñas y demás. Luego jugaba, ahí me gustaba jugar mucho a la rieta. Porque era aquí, hojas y hojas y nada de té. Ujú. Estaba la pájara pintada sentada en nombre del mono. Con la cola venía la rosa, con el pico venía la clave. Ay, 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 no sé qué, dame un besito de tu boca. ¡Ah! Claro, sí, sí, Entonces, sí. como jugábamos con las niñas, dame mi besito, ¿no? Claro. Y pero no era un beso malicioso, ¿no? No, era de un beso. piquito. No era un beso. No lo puedo describir. Sí. Pero era un juego que nos gustaba jugar mucho. Claro. A las niñas ni les daba la pena ni Ajá. les costaba trabajo, ¿no? Ajá. Jugábamos a los encantados. Jugábamos a la roña. La roña. La roña era correr Ajá. y lo agarrabas, ya te pegué la roña. Entonces él empezaba Hoy te echas a correr y le haces. Ya te pegué el COVID. y ella te empezaba o ellos te empezaban a corretear, ¿no? Ajá. La roña. Jugábamos a la rueda de San Miguel. Ujú. Ajá. Jugábamos Ah. a las cebollitas. Las cebollitas, saludos a Clásicas todas esas cebollitas. cebollitas, ¿no? Ah, Sí. ¿No te tocó jugar a la tapa Pero ese es más adelante. Ahorita te platico. cuando ya estaba pavimentado? Sí, cuando ya estaba. Ese juego, había uno de la... Aquí le entrego a mi hijo con dolor de corazón. Ah, sí, Si no le hace los mandados, le da un coscorrón. no lo siente en un petate porque no es hija del metate. Y así era, ¿no? Sí, Ahorita me acuerdo cómo se llama ese juego. sí. Luego jugábamos a los pilares. Tengo un pilar de oro. Se te colgaban aquí. Ya se rompió y todo el mundo a correr. A las escondidillas.
Ese era genial. Al bote, Sí, que aventabas el bote. sí, claro. Y 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿no? Sí. Entonces, va creciendo uno, van cambiando los juegos. Pero en ese trance también los que jugaban nuestros juegos van adelante con otro tipo de juegos. Esos ya adelante ya van más, esos ya van más adelante y es otro tipo de convivencia. Ujú. Me tocó ver en la Chihuahua un pleito, fíjate. Como no había bardas, Ujú. como no había banquetas, Ujú. eran cercas, ¿no? Que le llamaban. Sí. Y ponían piedras Ujú. de la moda de el modo de cercar tu Delimitar lindero tu de terreno casa, ¿no? con piedras. Entonces en una casa vivían unos señores que eran albañiles. Ujú. Sí había un señor que era como tabaltote y ponchado. Me acuerdo muy bien de él porque usaba una faja de esas de Una colores que sí, usaban. Sí, sí. Y había un señor que usaba siempre un overol de Overol, claro, sí. de mezclilla, Como el de Diego Rivera. que ahora les llaman petos, ¿no? Sí. Lo usaba. Y de guaraches. Y que no estamos hablando de los de la Condesa. No estamos hablando de los pet friendly. Tampoco. No les queremos romper el corazón, pero la neta es que no inventaron nada ustedes. Y además muy durables. Sí, exacto. Y entonces empiezan a pelear ahí en la calle. Y como en las películas que ves de esas en blanco y negro, están peleando y todo el mundo sale, ¿no? De las de Buñuel. Y es, sí, ándale, todos Ajá. cajándolo. Y me acuerdo que un señor, el señor del peto, siempre usaba su cuchara de mezcla Sí. en la parte de atrás. Sí. Se empieza a pelear, pues sí, el otro se veía fácil que le podía dar. Sí, Sus buenos trancazos, Sus buenos ¿no? trancazos. Pero este señor saca su cuchara y ¡pum! Le da uno en el estómago, ¿no? Entonces, fíjate cómo era bronco esas colonias, ¿no? El Tizapán Bronco. Que sale la señora, le amarra un rebozo. Dale, no digo groserías, pero dale en la torre, dale. O sea, con todo Con las todo tripas de cortado, fuera. con todo cortado y todo. Y la señora asusando a su marido para que le diera en la torre al señor. Ese era la colonia brava, ¿no? Y Ajá. eso y muchos más. A mí, cuando era chamaco, después de Periférico ahora, se me hacía que ya no había nada. Ahí, espérame. A ver, les ubico la calle Chihuahua en la Progreso Tizapán. Sur del surponiente de la Ciudad de México. Para mayor referencia ahorita es, como dijo hace rato Fernando Martínez, está un campus del ITAM. Y en Periférico del otro lado está Televisa San Ángel. Todo el mundo sabe dónde está Televisa San Ángel hoy. Sí. Es una cuadra de diferencia, o de la entrada principal de Televisa San Ángel a donde él está hablando son 50 metros. Ese es en México Bronco. Bronco. Ajá, perdón. Porque ya era una colonia de las orillas de la Ciudad de México. Sí, claro. Y entonces tengo un hermano 6 años mayor que yo, que se llama Mario. Ajá, Y mi hermano me jalaba ajá. y me llevaba a esa parte que te digo. Ujú. Telpa ahora, Ajá. antes eran minas de arena. Y Tetelpa también es pueblo prehispánico. Ahí sacaban mucha arena para la construcción y se hacían pozas de agua. Ujú. Se hacían hoyos, ¿no? Con la arena se hacían, ¿no? Pero cuando llovía muy fuerte, eran pozas de agua. Entonces mi hermano me llevaba a nadar ahí. ¿Sí? Y ya llegábamos a la casa a 5 o 6 de la tarde, ya con el cinturón por delante de mi mamá, Bienvenido. o con la Pásele. con la joven. cuchara, ¿no? Cuchara de madera, De ¿no? madera. La molera. Sí. ¿Dónde andaban? No, pues es que fuimos acá a Tetelpa. ¿Y qué andaban? Fuimos a jugar.
Pero mi mamá se daba cuenta porque llegabas todo cenizo. ¿Sí? Era una agua chocolatosa que te metías, pues no te dabas cuenta, pero cuando salías, todo cenizo, ¿no? Pero pues ahí el puro cutis del primer mundo, o sea, y lo increíble Sí. es que hoy pagan por eso. A ver, fíjense, Barras la están. neta, no están inventando mis queridos pet friendly, el hilo negro. Dense cuenta. Mucha gente debe estar acordándose ahorita de Sí, eso. claro. Porque también mi mamá hacía unas, ¿cómo se llaman? Unas tipo galletas, unas gorditas Ajá. de trigo. Pero como no teníamos cocina Ujú. o una estufa de ¿De gas? no existían los hornos Ajá. y las hacía en el comal. Claro. Como las que Con hacen, leña. como las que hacen afuera de las iglesias, ¿no? Las gorditas afuera de las Más iglesias. o menos, pero Ajá. la hacía en el comal y para que no se pegara la masa en el comal, nos mandaba a traer arena de las hormigas rojas que hace Ujú. su hoyo. Sí. Y si se dan cuenta, en el hormiguero hay muchas piedritas como arena Sí. cernida. Sí. Esa tierra, esa nos mandaba a traer mi mamá. Y ya cuando caliente El comal. echaba esas piedras. Entonces, ya cuando estaba bien caliente, echaba la gordita. Entonces ya no se pegaba Ya no se pegaba nada. nada. Entonces la volteaba y ya. Fíjense, y ahí- ustedes comprando de ese de no se pega nada y haciéndole caso a esos güeyes, de veras, hombre. Y entonces salían las gorditas muy ricas, ¿no? Y entonces, fui creciendo, mi papá que es de Querétaro Ajá, y tenía un terreno grande, ajá, le gustaba criar puercos. ok. Entonces nos mandaba por el alimento de los puercos, que se compraba la sema, Ah, sí, claro. ¿sí? Y nos decía, papá, prepárate la sema. Y ahí está la sema. Y a mí me gustaba mucho, ¿sabes? Era con la mano, ¿eh? Ajá. ¿Sabes qué me gustaba mucho? Meterle el dedo. Ya está rica, ¿no? Pura proteína, por eso, este joven de repente me lo confundían, está alto, ahorita que se pare, pero está alto. Y, ¿eh? y ya le dábamos de comer a los puercos y limpiarle a los puercos. Ajá, Pero el puerco hace mucha rata, sí. ¿sí? Entonces ahí andábamos matando ratas. Ahí me gustaba. Ajá. Yo les tengo no Pánico. miedo, pánico, la veo, brinco, pero si hay que matarla, la mato. Ajá. ¿Sí? Entonces la rata hacía mucho hoyo. Sí. Ya estaba mal, ya sabía lo que hacía en aquella época, ¿no? Entonces, mi cuñado que tenía un taller, guardaba gasolina. Entonces yo buscaba los hoyos de la rata. ¿Sí? Pues aquí hay un hoyo. Y más o menos seguía la trayectoria y veía que por acá había el otro hoyo. Dije, por aquí sale la rata. Entonces con una manguera de nivel Ajá. le chupaba la gasolina. Manguera de nivel es lo que utilizamos en la construcción, los albañiles. Una manguerita ahí de 3 octavos, llenas de agua, y con ese pones a nivel cualquier altura, en cualquier superficie, muro y demás, es una manguera de nivel. Bueno, entonces esa manguerita la metía al hoyo, así, no muy lejos, Ujú. y dejaba escapar la gasolina, ¿no? Entonces me iba al otro hoyo y la tapaba con una estopa llena de un trapo lleno, o papel lleno de gasolina acá. Ajá. Entonces le prendía fuego. Entonces de repente decía ¡pum! Ajá. No explotaba así. No, no Pero nomás podías. oía ¡pum! Ajá. Y ya. Entonces ya pasado el tiempo me gustaba escarbar y buscar los huesitos de las ratas. Ok. Y entonces, A ver, ¿cómo se llama? No, es Antropología, mi Indiana Jones de Petatiux. Ajá. Entonces me gustaba armar los esqueletos de las De ratas. las ratas, o sea. Ok. ¿Y por qué no hiciste
Pero esa era la estimulación, jóvenes. Pero es A que ver, era, checa el dato. era tipo juego, Es un juego, era un juego, claro. Porque mi papá, por ejemplo, él puso mucho árbol dentro de la casa Sí. y me gustaba subirme a los árboles, hasta la copa, que había nidos de pájaros. Me gustaba subir a ver los pajaritos o los huevitos de los pajaritos. Y los hacían muy arriba. Ujú. Y me acuerdo que había un fresno no muy grande. Y me subía a la parte más ¿Más alta? alta y me gustaba que viniera al aire. Porque hacía eso. Me gustaba. Y hoy cobran, fíjate, dos cosas. Una, hoy pagas tu pase anual para sentir esa adrenalina. Te sacan un barote, una lanota, Sí. ¿no? 2. Bueno, y hasta 3. 2. Si encuentras un chamaco ahí trepado ahorita con un árbol, te va a decir, te va a caer un rayo, la chingada, esto y lo otro. Y le van a llamar inmediatamente a Protección Civil. Para que lo Porque baje. para que lo baje, ¿no? Pero la tercera, el papá o la mamá va a ir a dar al tambo porque el niño se trepó hasta allá arriba y es un inconsciente porque lo dejó subir. Pero era más divertido todavía más, porque fíjate. Las mamás en aquel entonces, te regañaban, más no te pegaba como un papá. Ujú. ¿Sí? El papá era más violento y te sacaba el cinturón o te sacaba la vara y con eso te pegaba. Ajá. A la mamá te le podías echar a correr. Pero la chancla mágica nunca ha dejado de existir. Entonces lo que yo hacía, Ajá. subirme a los árboles. Ah. Mi mamá me correteaba, me subía al árbol y ya no me alcanzaba. De ahí sale aquel chiste de Pepito, ¿verdad? El de El vas acá. ¿se saben ese chiste? Has de bajar. Has de bajar. Ajá. Mi mamá agarraba piedras y nos las aventaba. Pero como estaba ancho el árbol, pues te escondías. Ya la veías caminar, te volteabas. O te subías más arriba y ya no te alcanzaba, ya te quedabas como una hora. Hasta que se le bajara el enojo. Ya bajamos. Pero ya era regaño. Ya Se le había pasado, sí. Ya no era Claro. golpe. Te voy a acusar con tu papá ahora que venga. Híjole. No le diga nada. Y entonces era eso. La siguiente etapa del crecimiento ya me tocó jugar burro entamalado, Buenísimo. burro corrido, Gimnasia pura. sí, el burro corrido, Ajá. que te pones casi parado, Casi para ahorita tienes brincas saltar fácil. y casi recorríamos de la Colima Ajá. a Río Hondo. Colima, una calle, Río Hondo, otra calle. Estamos hablando, como eran cuadras muchísimo, muy grandes, yo creo que tranquila, no, pues 100 Como de metros, medio estamos hablando como de kilómetro, medio 500 kilómetro. metros. Como de medio kilómetro, búscalo en Google Maps, de la calle Corriendo. Colima a calle Río Hondo, en Progreso Tizapán. Ida y vuelta. Son como, barato 400 metros. Sí. Ajá. Y ese era de nuestro juego. Y otro Sí. de nuestro juego era hacer nuestros carritos, que ahora le llaman avalanchas, Sí. ¿sí? Que eran 4 valeros de metal. Sí. Íbamos a los talleres, regálemelo, pero como no nos los regalaban, nos los vendían, ¿no? Sí, claro. 10 centavos, 20 centavos, porque ya no les servía a ellos. No, ya no. Entonces, lo que hacíamos era meterlos al petróleo y ya rodaban bien. Entonces te buscabas dos maderas, les hacías el tipo redondo donde cabía El valero. el valero y los metías, tanto de atrás como de adelante. Y una tabla. Que era la que venían los dos, Ajá. las 4 ruedas. Sí. Ajá. Entonces la dirección era, les ponías unos clavos al final de la madera, Ajá. unos clavos, y le amarrabas una cuerda. Ajá. Entonces esta era tu dirección. Ajá. ¿Sí? Y en medio era un ¿cómo se llama? Un clavo grueso para que no se fuera a salir. Sí. Entonces eso era tu... Y el freno. Ajá. ¿Cómo? Y el freno. Ah, El el freno freno era era los pies. el pie, era el El freno era talón, los el pies, freno, ¿no? claro. Entonces ahí en el ITAM, Ajá. bueno, en el seminario ahora el ITAM, también estaba la escuela, el hospital naval. Sí. Era un hospital privado.
Sí. Entonces tenía una como rampa, no muy grande. Entonces desde ahí nos aventábamos, uno manejando y otro atrás de ti empujándote. Como si fuera hoy un bobsled en las Olimpiadas Ajá, de invierno. en las Olimpiadas de invierno, así. Va el piloto y atrás un ganón, Sí. dándole todo. Y ya le decías Ajá. ya, y se subía atrás. Sí, claro. Y ya Y se te se acomodaba contigo. ya en el vuelo, claro, un Ya bobsled. ibas tú manejando Ajá. hasta la Puebla casi. La Puebla estamos hablando de otros 400, 600 metros de bajada. Sí. Ajá. Y así jugábamos, y ahí nos íbamos. Ahora nos toca jugar esto, ahora nos toca jugar. Y Lo así. que no les dice Fernando Martínez, porque tuve la dicha de subirme, no con esa adrenalina, a esos carros de valeros, lo que no les dice es que al piloto le fallaba tantito y era una rompedera de boca fenomenal, porque salías, era con poquito que jalaras de más, se torcía toda la dirección Sí. y tú salías, la física no miente. Si ibas a 60 kilómetros por hora, salías disparado a 60 kilómetros por hora con la velocidad y demás. Sí, porque y el de Ajá. atrás te empujaba. Y te ponías un chingadazo, pero enorme. Y luego ya Ajá. llegabas con el pantalón roto a tu casa O con la boca. y tu mamá, espérate, acabo de comprar esto. Chin. Otra vez ahí va. O el zapato roto. El zapato roto, sí. Sí. Y si no había- Te acabo de comprar esto y mira ya. Era un par de zapatos para todo un ciclo escolar. Y lo más Era interesante un es pantalón para todo un ¿sabes ciclo cuál era escolar? lo más interesante? Sí. Que nos bañábamos cada 8 días. Mis queridos pet friendly, les digo que no han inventado nada, ¿cómo se llaman estos que no comen no sé qué, que trae el pan y todo? Bueno, mis amigos de la Condesa, neta. Veganos. Mis respetos a los veganos. También a los Eso eso era nuestro jugar. Ajá. Y cuando llovía, en la calle de Río Hondo, Ajá. había un callejón que se llama Camino Viejo a Acapulco, Sí. Antiguo camino. Ajá. que ahí corría el agua. Ajá. Entonces, el cauce del agua hacia abajo era fuerte. Entonces Ajá. hacíamos nuestros barquitos, Ok. y los chavos ahí a corretear el barquito hasta donde llegara, ¿no? Y luego De papel. de papel. Y luego se viene otra época, ya más grandecitos. Ajá. Entonces ahí ya los sacerdotes Ujú. nos empiezan a jalar mucho. Los del seminario, Los del seminario. jesuita. ¿Sí? Ajá. Empiezan a decir, a ver, niños, la primera comunión. Ajá. Y ya cuando la primera comunión, Llegaron a evangelizar. Ajá. para ya, ¿cómo decir? Evangelizar. Ajá. Porque la iglesia más cercana era San Jacinto, Tizapán, San José. Ok, hablaste ya de Tizapán, de la ermita. Tizapán. Sí. De San Jacinto no has hablado. San Jacinto yo lo ubico en el Pedregal de San Ángel, no en la colonia de Barragán, no, en el Pedregal de San Ángel, que está muy pegado a Revolución, donde hoy es el teatro. Sí. Bueno, Bueno, no, la hay iglesia del dos Carmen. iglesias, hay dos iglesias. Sí, Hay una iglesia que se llama, muy pegada a la Porfirio Parra, que es San Jacinto. sí. Caminas, está el exconvento del Carmen. Caminas más y está la iglesia de Chimalistaca. Otro comercial de Ismael Rodríguez, y es la película de Ismael Rodríguez. Aquella película de dos tipos de Pedro Infante y Jorge Negrete. Sí, dos tipos Es de cuidado. Dos tipos de cuidado. Van saliendo de la iglesia de San Sí. Jacinto. San Jacinto. Ajá, que es la que estás haciendo referencia a Ajá. uno. Y luego cita la iglesia de San José. La iglesia de San José está Al hoy otro del lado otro lado del periférico. periférico. Que es nueva. Bueno, pero- nueva, estamos hablando de hace Sí. 60 años, o sea, Sí, 70 sí, sí. años, no sé. Y que en ese momento no había periférico, No, ¿no? no. Perdón, ya las ubicamos. Y luego, Sí. Y entonces nos empiezan a jalar los sacerdotes a hacer las posadas, a los ejercicios, no ejercicios de 1, 2, 3, no. En Semana Santa se le llama ejercicios entrar al seminario y leer la Biblia. ajá, No leer la Biblia como la sabemos, ¿no? Sino como historia, ¿sí? Porque ahí había teólogos
y había sacerdotes. Ujú. Y me gustaba mucho el seminario, a mí sí me gustó el seminario, que en algún momento yo pensé de meterme al seminario. ¿Cómo para crees? estudiar sacerdocio. Había un padre que yo le dije, oiga padre, yo quiero estudiar y quiero ser sacerdote. Dice, no, estás muy chico. Dice, para eso tus papás nos tienen que dar permiso, tenemos que mandarlo a Roma, que nos los acepten y ya puedes entrar. Entonces llego con mi papá, oiga papá, yo quiero ser sacerdote. Estás loco. Y yo quiero ser sacerdote. Y dice el padre que va a venir a hablar con usted para esto y esto. Total que fueron a hablar y dice, no vas a ser sacerdote, tú no. Dije, bueno, y ya ni modo, ¿no? Entonces me iba a ayudarle a los padres, a recoger las limosnas. Ujú. La iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús, en donde está el metro Insurgentes, Sí. hay la iglesia grandota, ahí vamos a recoger las limosnas para el seminario. Ah, ok. Entonces el padrecito nos decía, agarren unas monedas. Entonces agarraban monedas de la limosna y órale, ¿no? Es que era para el regreso de este Metro Insurgentes. Y todo Insurgentes. Y todo Insurgentes. Sí. Hasta Progreso Tizapán. Ujú. Ok. O luego nos mandaban a la iglesia de Santa Rosa. Santa Rosa en la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón, Álvaro que Obregón. también es una zona, ojo, también prehispánica. Sí. Y que hoy Santa Rosa, que sigue siendo pueblo originario, Pueblo originario, sí. está sufriendo una gran batalla contra todos los embates inmobiliarios de Santa Fe. No Sí. se dejen, no se dejen. Sí. Ajá. Bueno, ya íbamos allá, recogíamos limosnas y nos regresábamos. Luego, ahora vas a decir otra vez por qué crecí tan grandote, ¿no? Sí. Los sacerdotes ahí en el seminario creaban vacas, creaban pollos, Ah, yo pensé que iba a decir, lo subían al potro. pollos, vacas, pavos reales, las codorniz, Ajá. y todo eso era consumo de los sacerdotes. Se alimentaban mal. ¿Sí? Entonces en la tarde, como a las 4 de la tarde, había que recoger los huevos. Y así como ya le hacía con las limosnas, Íbamos con ya le volé la historia. íbamos con el hermano Chavita. Ujú. Ya vamos y ya nos daban para recoger los huevos, ¿no? Ahí íbamos y entonces decía Chavita, tómense un huevo. Ok. Entonces lo chupabas y así te lo echabas, ¿no? Y ya, y otra más, yo creo que recogíamos entre 50 y 100 huevos diarios. De codorniz, de los pavos reales y de las gallinas. Entonces ya los recogíamos y ya los llevábamos a la cocina. Eso es lo que hoy le llaman orgánico. Y que vale un varo más. O sea, ¿no? Ya llegamos a la cocina del seminario y el cocinero, ahora el chef, Ahora el chef, claro. el cocinero, ya pónganlo aquí las cosas. Pero ya había hecho pan, unos panqueques ricos que estaban. Y la leche ya estaba hervida, ya habían ordeñado. Y tómense un vaso de leche, ándele. Nos daban un vaso de leche y un pan. No sé por qué me lo estoy imaginando así. ¿Se acuerdan de aquella escena de Fray Papilla, Fray Papilla? Ahí No, corriendo sí, entre todos, mi Marcelino pan y Entonces vino. nos daban de comer, entre 5 y 6 terminábamos, pues ya era cena. Ajá. Entonces ya venía el padre, a ver muchachos, vamos a estudiar. Y dentro del seminario había salón donde veías televisión Ok. y otro salón donde había 2 mesas de billar. Ok. Vamos a jugar billar, ¿no? O vamos a ver televisión, ya, y bueno, no es hablar de los mal de los padres, No, pero no, pues no. era su forma de vida. Tenían como un zoológico, pero disecado, Ok. donde había leones, había un rinoceronte, había tigres, había gacelas, A la madre. había muchas cosas pegadas así
todo un salón grandote, ¿no? Que cabe mencionar, ahí por lo que está diciendo, bueno, esta no es tierra de leones, gacelas y demás, ¿no? Entonces, pues yo siempre he dicho, la iglesia es bondadosa, era para el desarrollo intelectual de sus alumnos, pero sí, en serio, a ver, todo eso tuvo que haber llegado de un país muy Sí. lejano. Sí, Y tuvo que haber llegado, como toda buena iglesia, algo que llegó de allá, de aquí se fue algo también para allá, en ese intercambio, porque era parte del conocimiento de la iglesia. Ojo con eso. bueno, Ajá. donde ahora es la escuela de policía. La escuela de policía en Álvaro Obregón, por donde está Torres de Por Potrero, Desierto de los Leones. va Desierto de los Leones, me corrige aquí el auditorio, gracias. Desierto de los Leones, zona también de Rancho San Francisco, antes de Santa Rosa y De después San Bartolo, de antes de San Bartolo. de San Bartolo. Sí. Bueno, esa era una universidad latino militarizada latinoamericana. Ok. Y sí era militarizada, Órale, no sabía. Era una universidad tipo gringa, Yo siempre pensé que ese colegio de policía lo había hecho Durazo. ¿no? Y entonces esa universidad era parte de los jesuitas. Ok. Entonces los chavos que estudiaban ahí tenían que venir al seminario una vez por mes. Ujú. Tenían que venir. Ya se juntaban muchos camiones y los veías bajar, ¿no? Entraban a misa. ¿Cómo le dicen los soldados de Cristo, los jesuitas? En sí. verdad que les mando un abrazo enorme a mis queridos jesuitas, enorme. Además son revolucionarios. Sí, claro. Con ellos salieron parte de los cristeros. ¿Con ellos qué? Salió parte de los cristeros. Y más bien le dieron en su Mauser y Sí. ahí son antagónicos. Sí. Bueno, y entonces cuando ellos venían se oficiaba la misa. Yo ya había ascendido, ya era acólito. Ay, ¿saben de quién me acordé ahora? ¿Se acuerdan de ese personaje de Gillo y mi querido Chabelo? Me late que así andaba, un bueno, niñote pues, de acólito. Pues así era porque Ajá. nos dieron una túnica blanca y ya atrás de la iglesia, que estaba la bocina, Ajá. salía el vino de consagrar. Que también le daba su chupetín, seguramente, así como los huevos y así como las limosnas, iba a decir las propinas, Sí. así le daba su chupetín. Ajá. El hermano Chavita Ajá. nos llevaba, ese sí era chupirul, porque sí le pegaba. Ok. Y entonces ya llegábamos y el vino de consagrar, muchachos, le hicieron unas botellitas y él las llenaba, ¿no? Pero las llenaba el hermano Chavita, ¿no? Ajá. Las llenaba Bueno, ¿se acuerdan? Perdón, ahorita el hermano Chavita, me estoy acordando, y hace rato me quedé con el saludo y el abrazo para Mario Martínez, hasta donde estés. Te mando un gran abrazo y un beso. Ahorita me estoy acordando del Calaca. Ahorita que dice del padre Chavita, cómo se aventaba su chupirul, hace rato habló de la manguera de nivel. Bueno, sí. También el Calaca se aventaba sus grandes niveles, pero con brandy, Con allá en la manguera de nivel. Sí. Saludos, querido Calaca, hasta donde estés. Viene, y luego... Y entonces ya salíamos a oficiar la misa, ¿no? Ajá. Pero la colonia era una colonia donde no había mucha afluencia a la misa. Pues no, porque era una colonia que se iba urbanizando, construyendo. Sí, incluso en la calle de Morelos había un templo espiritista. Ok. A mí siempre me ha gustado investigar. Como ya estaba en el seminario, un día me fui a meter ahí a esa iglesia, a ese Ajá. templo. Y cuando entro me paran. No puedes entrar así. Entonces, ¿cómo? Por el lado, y cuando salgas no puedes entrar, no puedes darle la espalda, tienes que Hacia atrás. salir como entraste. Bueno, y entonces ahí los espiritistas, dentro de su religión, muy, muy respetable, y mi admiración para ellos, porque curan.
Ok. ¿sí? Hacen operaciones, no sé cómo le dicen. Sí, de esto con las manos. Y todo. Ajá, sí. Pues mi respeto para ellos, porque ellos lo hacen, es su creencia, que bueno. Pero como me gustaba investigar, yo me voy a meter ahí. ¿Sí? Me meto, aprendo todo eso y me salgo. Ya les platico a un padre. Y el padre siempre nos decía, fíjate, eran buena onda las personas. Hay que estar preparado para lo que veas, escuches, no los critiques, pero que sirva para ti. Era jesuita. Y entonces eso nos lo aprendimos muy bien, todos los que íbamos nos lo aprendimos muy bien, ¿no? Y eso nos ayudaba mucho. Empezamos a hacer las posadas en la calle. A ver, espérame, Jen, antes de que le pegues a las posadas. Ahorita que dices los que íbamos con los jesuitas, ¿de quién te acuerdas que iba contigo en esos momentos? Me ¿De alguien acuerdo que te en acuerdes? ese momento un cuate, ahora que está bien malo, que ya quedó ciego, no sé si apellido se llame Moranchel. ¿Moranchela? Moranchel. Moranchel, también hasta donde estás. Abrazos y saludos de Terreno Liberado. Bueno, te voy a platicar. No, síguele, vas en las posadas. Ya llegamos ahí, ¿no? Había 2 perros, fíjate. En el seminario. Que le era el regalo, unos mastín, Oh. ¿cómo se llaman? Manchados, blancos manchados, como Vivieron en la calle. sí, bueno, los padres fueron muy bondadosos. Ajá. Después de que comían ellos, la comida que sobraba nunca se quedaba, Ajá. sino salían y la regalaban. Ok. Tú veías gente formada fuera del seminario con sus bolsas para que les dieran la comida. Entonces les daba la comida hasta donde alcanzaba, no hacían más, Ajá. hacían para los estudiantes, los sacerdotes, Ajá. y daban Y ya. de comer las 3, sobraba tanto, pues eso lo regalaban, ¿no? Por eso que nunca ni se desperdició, ni la vendían, ni mucho menos. Fueron muy... ¿Cómo han cambiado algunas iglesias? Sí, fueron muy bondadosos esos padres, ¿no? Uh-huh. Dentro de los padres había arquitectos, Uh-huh. abogados, doctores, historiadores. Sí, claro. Y entonces nos ayudaban mucho a la gente. Los abogados ayudaban mucho a la gente. Los médicos ayudaban no dándote la consulta. Decían, vete con fulanito, él te va a atender. Y ya lo atendía, ¿no? Pero sí eran unos sacerdotes que sí eran jesuitas. humanistas. Jesuitas. ¿No? Bueno, y entonces como se vio que no iban mucha gente a misa, Uh-huh. se hizo la misa Hosana, que te debes de acordar. Y ahí vamos a entrar ahora al rock and roll. Uh-huh. Se hizo la misa Hosana. Uh-huh. Dentro del seminario había un cuate que le decíamos el gato. Uh-huh. Ojo verde. Guapo el chavo ¿no? Para las mujeres era una atracción, ¿no? Sí, claro. Y era baterista. No, pues ya tenía el pueblo a sus pies. Había otros tres. Era el bajo, la guitarra y otro que cantaba. Sí. Hoy le dices el grupo como de 4 cuando Ah. el grupo eran de 4 como los Beatles. Los Beatles, No más. los Doors, los Rolling, claro. Y empezaban a cantar música sacra pero en rock and roll. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que eso jalaba, pues vamos a hacer la misa tipo rock and roll. Entonces no estamos hablando de YouTube. Ajá. Entonces empezó a ir mucha gente, pero demasiada gente. Si la capilla era para 200 personas, Ajá. el cupo, para entrar a la capilla era un pasaje grande. Sí. Y llegabas a la capilla. Sí. La capilla se llenaba y afuera se llenaba Uh-huh. de la gente, pero entonces ya se dieron cuenta que no nada más era por ir a misa, Ajá. sino por ver a estos chavos. Ajá. Sobre todo a este cuate que te digo que era. Porque no se vestía como sacerdote. No, claro que no. Se vestía
Pues como el rockero. Como rockero, porque hasta traía el pelo largo, güerito, ojo verde. El de Amor y Paz. Se dejó crecer la barba. Era carita el cuate este. Era de la época de Jesucristo Superestrella. Ajá. Era de Jesucristo, ok. Era de la época de Jesucristo Superestrella. Y obviamente, pero a ver, dejemos algo ahí en lo que está diciendo Fernando ahorita. La iglesia en ese momento hace una conexión con la necesidad del pueblo. Y la necesidad va por el asunto musical e identitario con la gente y con la comunidad. O sea, aparte de ayudar con la comida, con el medicamento, con la guía legal y construcción, lo que sea, lo que se hace la iglesia en ese momento es que abre las y hace un... Porque empieza a ver la iglesia, la iglesia católica empieza a ver que se empiezan a hacer más religiones. Entonces, si México es católico al 90%, guadalupano, con ese modo de jalarse a la gente, sí, porque era la misa, era hacer las posadas, era hacer la Semana Santa, no saliendo a crucificar a alguien, ni mucho menos, sino te decía, vamos a hacer ejercicio, vamos a leer la Biblia, y te encerraban, y empezabas a leer Biblia, y empezabas a saber la historia de Cristo, la historia de Jesús, la empezabas a saber, y eso, como no era obligatorio, sí te hacía sentir algo por la iglesia, ¿no? Sí. Por la religión. Sí. Entonces Católica eso te jalaba y tú decías, pues yo quiero ser sacerdote, ¿no? Que sí. fue mi caso. Y bueno, y eso fue esa parte. Sí traes porte, ¿eh? Luego, y la parte de... Ajá. Ahora vámonos esa fue la parte del seminario, vamos a la parte de la calle, ¿no? Ajá. En la calle pues ya crecimos varios. Y nos vamos al Tizapán Bronco, regresamos al Otra Tizapán vez, Bronco, porque- claro. Entonces ya crecimos, ya que me ves, no es cierto, así le decíamos a cualquiera. Sí. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué? No, es que... Soy yo me parezco. Y eran pleitos, ¿no? Ajá. Era cuidar el territorio. Sí, tú contra ti, órale, ¿no? Y te peleabas. A puño. Sí. A mí mi hermano, de más chico, me decía, ven. Me sacaba a la calle y me decía, te vas a pelear con él. Pero si no me ha hecho nada. Nada le hace. A mí me vale, ya tenemos las Sí. apuestas, güey. Ay, te gana y yo te voy a dar ahí. No, pues vamos a Ándale, pelear, Marito, ándale, Marito. No, pues me enseñó muchas cosas, mi Sí, hermano. claro, pues te enseñó a defenderte y a Sí. marcar territorio. Y entonces, pues así me enseñé a pelear. Ajá. Ahí. Y parte de lo que era el bullying, Ujú. bueno, ahora bullying, antes era encajosidad Sí. con los que no se defendían. Sí. Mi hermano decía, no, es que a ti no te van a agarrar así, ¿eh? Tú te defiendes. Entonces mi hermano me enseñaba eso y entonces empezamos a crecer. Pues ya nos empiezan a gustar las niñas, empezamos ya no bañarnos cada 8 días, ya te bañas más Sí, seguido, ¿no? claro. Y entonces empieza el rock and roll, Ajá. los Doors, O sea, estamos hablando del 69, del 69. 68, 69, 70. 69, ¿no? Así es. Pero antes estuvieron los Beatles. Me Sí, acordé. la época del 63 al 69, los Beatles. Ajá. Me acordé de los Beatles. Tuviste un programa con una señora de la Unidad de Independencia. Sí. Bueno, dentro de la Unidad de Independencia hay un claro muy grandote de pasto, Ajá. árboles, pero árboles alrededor y el pasto en medio, y había troncos. Ujú, Entonces ahí había un chavo que tocaba la guitarra, fíjate. ujú. Te estoy hablando cuando yo iba a la secundaria. Entonces, saliendo de la secundaria, de la escuela, nos íbamos y nos reuníamos. ¿En qué secundaria? En la 91. ¿Hay otra? Ahí nos San íbamos Jerónimo Aculco. y empezaba a cantar música de Beatles. Ajá.
Y me She acuerdo. love you, yeah. Ajá. Y no, pues era sentirte en la. Te acostabas, Porque además, perdón, a ver, fíjense. Un paréntesis rápido, producción. Escuchabas en AM. No existía FM. Escuchabas, la bocina del radio era malísima. Sí, No había clase de idiomas. no, Era educación pública. Para el hijo del obrero. No te alcanzaba para el notitas musicales que no sé si ya existía o no. no. Entonces masticabas literal el inglés. Por eso, perdón que le decía yo del chill love you, yeah. Y era Lo- todo. Sí, Lo como- escucha, sí, escucha, ¿no? Porque sí. no te traducían la. No, música, nada. Era escucha. Ajá. Entonces ahí se ponía a tocar el cuate, la guitarra. Y cómo me imagino ese espacio, y ahora paso y todo como abandonado. Sí, todo, hombre. todo medio feyón, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces se viene el movimiento del 68. Ok. El 68 me toca a mí el segundo año de secundaria, En la secundaria en 91. la secundaria 91. Ajá. Cuando Luis Cabrera era un río. La avenida Luis Cabrera, para los que nos ven en Europa, la avenida Luis Cabrera conecta hoy ya Santa Fe, el centro fifí financiero de esta gran ciudad, con dos cosas. Uno, el suroriente, Xochimilco y demás vía segundo piso, o el norte de la ciudad por segundo piso. La avenida Luis Cabrera, que era un río natural, pluvial, ajá, pluvial. Ese corría desde la parte alta de la Magdalena Contreras, Sí. el Cerro del Judío, San Bernabé, Sí. las barrancas de Álvaro Obregón, Donde Santa la- Rosa, todo eso. La colonia Hidalgo. La colonia Hidalgo, y todo eso desembocaba el río el Luis Cabrera, Luis Cabrera. antes no Luis Cabrera, pues, No me acuerdo. en la presa de Ansaldo, Sí. donde la gente se Ahí iba a terminaba. nadar, ahí, y ahí ya controlaban el flujo Ujú. de la presa de Ansaldo, que hoy está en Álvaro Obregón, y que por cierto al ladito le están construyendo un edificio que decían que iban a tirar y no lo han tirado, y que al otro lado quieren construir unas torres de no sé 20, 30 pisos de estilo torre mítica, dándole en la torre a vestigios prehispánicos. Bueno, ahí todo ese río llegaba hasta Viveros en Coyoacán, y de Sí. Viveros hasta Río Viaducto, Y La Piedad. Busco, La Piedad, todo eso, de eso estamos hablando en esta ciudad. Perdón, Luis Bueno. Cabrera. Bueno, este era un río y la gente tenía como huertas Ajá. de peras y manzanas. Y aquí se daba mucho el tejocote. Sí. Bueno, entonces la Casa Popular no existía. A un lado hay un como vivero Sí. que se extendía hasta la Casa Popular. Bueno, era el tiempo bronco que me ves o que te andas. Y ahí nos íbamos a pelear. Hasta lo que hoy es Casa Popular. Bueno, es que antes si te peleabas afuera de la escuela, Te expulsaban. Sí te expulsaban, y Sí. sí había medidas más fuertes, Más ¿no? fuerte, sí. Ajá. Entonces llega el movimiento del 68, me toca en segundo año, y el chavo ese que toca guitarra, la fachada de la 91, De la secundaria. que no había fachada, Ajá. estaba en construcción y había telas ¿cómo se llama? Esos cuadros de malla soldada, ¿cómo se llama? Ajá. Malla soldada, ¿no? Sí. Se llama. Estaba como fachada para que no se pasaran Ajá. y te dejaran salir, ¿no? En el 68, este cuate usaba un anillo. Como se brinca, se le atora la No mames. Y pierde. y se vuela toda esta parte, ¿no? Total, ahí viene el médico, le logran salvar ¿El dedo? el dedo. Pero, ¿qué crees que se lo meten aquí en la panza? Para que encarnara otra vez. O sea, le abrieron la panza y le Le metieron el metieron dedo Entonces venía todo vendado. Ajá, todo vendado. Ya ven la señora aquella que sacó el rebozo para
con ponerle el navajazo al marido y que se siguieran dando, o sea, Y entonces nos toca ese movimiento. Lo que está aquí enfrente, las casas enfrente de la secundaria. secundaria, era un campo de fútbol Sí. que abarcaba hasta el reloj. Hoy es exacto, que abarca hasta el Parque del Reloj, Gogleno, Parque del Reloj, en San Jerónimo Aculco. Era un campo de fútbol. Ajá. Ahí. Entonces la mayoría nos juntábamos ahí. Como yo estaba en el turno vespertino, entrábamos a las 2 de la tarde, Sí. esperando a que salieran los de la mañana. Y pues ya habíamos muchos reunidos en el campo. Ajá. En eso llegan 2 camiones de estudiantes. Bueno, yo digo que eran estudiantes, ¿verdad? Dos que decían que eran de prepa 8 y prepa 5. Preparatoria 8 del sistema de la UNAM, Sí. en Plateros, y la prepa 5, 5. en donde eran los, Calzada de Hueso. en Cuapa, allá donde eran los huertos y las vacas, en Cuapa, Los ranchos, los establos. los establos, Ajá. así es, en Cuapa. Bueno, llegan, como todos estábamos afuera y estaban saliendo, habíamos muchos Ajá. afuera. Y hablan, alguien se va a acordar que le decíamos a la subdirectora Canuta, Ok. a maestra Canuta, gracias por tu labor en la 91. No me acuerdo cómo se llama, si no la llevaba por su nombre, pero me acuerdo. Pero fue subdirectora en la 91 y aquí están la señorita Canuta. Ajá. Oye, la señorita Canuta era de la serie de Archie, ¿no? Entonces nos Creo. dice a todos, métanse, porque llegan estos cuates. Ujú. Y nos dicen, métanse. Y entonces todos nos meten a la escuela, ¿no? Sí. Ya en la esplanada, pues todos juntos ahí. Entonces sacaba un chavo, me acuerdo, un cartucho de dinamita. Porque no lo dejaban meter, a Ajá. los muchachos no los dejaban meter. Saca un cartucho de dinamita, le prende la mecha Ajá. y lo avienta. Entonces la maestra Canuta, todos corrimos, ¿no? Ajá. Hacia atrás, y no era algo, no era, Era una paloma. no era semejante, porque nada más llegó el chavo, se lo quitó y ya, no Ok. pasó nada, ¿no? A cambio de eso los dejaron entrar a hablar del movimiento Ok. y decir, necesitamos dinero para el movimiento. Ok. Entonces pasan boteando y a recolectar dinero, ¿no? Estamos hablando del movimiento estudiantil del 68. Del 68. Cuando Fernando Martínez estaba en segundo de Segundo de secundaria, secundaria. en la secundaria 91, San Jerónimo Aculco, y en ese momento llegó estudiantes de la prepa 8 en Plateros, alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, y estudiantes de la preparatoria 5 en Tlalpan. Coyoacán o Xochimilco, cualquiera de las dos. Coyoacán. Es que es el límite ahí, justamente Ok. es el límite, pero es Coyoacán. Y un abrazo a mis queridos amigos y compañeros de la Prepa 5 y la Prepa 8 que siempre han estado, hoy más la 5 que la 8, al frente de todos los movimientos. Ajá. Bueno, y entonces estábamos en eso, ¿no? Y nos pega la euforia de los chavos. No, hicieron buen match, Vámonos. les hicieron conciencia revolucionaria. Vámonos al movimiento, ¿no? Pero pues, ¿y cómo nos vamos? Vamos a conseguirnos un cartucho de dinamita, Caminando, nos agarramos pues no, una ¿verdad? primaria. Entonces, para entrar a la presa Ansaldo, Ajá. nada más era la calle que baja donde está su mesa. Es la avenida México y Luis Cabrera hoy. Hay un centro comercial que es... Bueno, ese centro comercial, sí, ¿no? Sí. Y había una puerta gigante que no te dejaban pasar para llegar a Periférico. Para llegar a Periférico. Para llegar a la presa, Recordemos que no Sí. existe. ¿Ya estaba el Periférico? ya. Ok. Ah, sí, porque el Periférico fue hecho 62. para las Olimpiadas del Sí. 68. Entonces sí, ya estaba Periférico. Sí, Entonces, claro. Ocurre, como les comentaba, que era huertas, pues había mucho tronco, mucha piedra, y se nos ocurre tapar la calle, Ajá. la que baja Sí. a México. La creo avenida que se llama, México. ¿no?
ahí se nos ocurre tapar, ¿no? Troncos, piedras. Y pues se deja venir un camión y se deja venir otro camión. Y todos para abajo y todos para arriba. Ajá. Ay, bien, ¿a dónde vamos? Al Zócalo. Todos ya íbamos Bien decididos, eufóricos, claro. eufóricos, con las ganas de participar, ¿no? Ya íbamos todos arriba del camión. El chofer atraviesa, Ajá. se va por Tizapán, Ajá. y en la delegación que Ajá. se para y que empieza a tocar el claxon y que nos cierra las puertas y que se baja él y abrir ventanas como en las películas, ¿no? Los camiones Así, chofer traidor. todos para abajo, ¿no? Sí, claro. O sea, los fue a entregar a la Ah. policía. A nadie nos agarraron, Ajá. porque todo el mundo corre. Y como yo ya veía cerca, pues va cuando te O sea, la delegación en ese momento estaba en lo que hoy también es Avenida México. sí, Y la avenida que es no es Toluca, bueno, dice es aquí, pero la es Toluca, La esquina Toluca y la con México, Toluca. sí, tienes toda la razón. Sí. La Toluca y la México en la Álvaro Obregón, Sí. muy cerca del mercado de Tizapán, Sí, ¿no? sí. Y a 2 cuadras de Periférico y Avenida Toluca. Y entonces ahí nos bajamos todos. Y ya no siguió nada. Entonces al otro día a la escuela, ¿no? Vamos a la escuela. Y nos junta otra vez la canota. A ver, te hicieron esto y quiero los nombres y esto. Nadie fue. Total que nadie fue, ¿no? Y ahí acabó. Espérame ahí, porque nos estamos quedando sin pila. Pero les voy a decir algo. Voy a empezar con mis gringaderas. La maestra Canuta, para los que vieron aquella película triunfadora churrito gringo llamada Porky's, donde los tenemos identificados y vienen los de la CIA y el FBI a verles el pene, a ver quién fue. Así la maestra Canuta en ese momento, a ver quién fue. Sí, casi nos tenían identificados y iba a llegar la patrulla, ¿no? Ajá. Por nosotros. Pues nadie fue, ¿no? Entonces a partir de eso conozco otra anécdota de mi vida que varios deben de saber y se van a acordar de esto. Nos empezamos a juntar chavos, se pega conmigo un cuate. Me dice, no, pues es que tú eres muy inteligente, eres ese. ¿Cuándo, no? Yo no conozco a ese Fernando, ¿no? Fuerza dirigente. Y entonces llega un chavo como de prepa, universidad. Me dice, oye, ¿no te gustaría pertenecer a un grupo donde pues son puros chavos de inteligentes, así, así, así? Pues me gusta, ¿no? Vamos. Y que quien lo conoce o quien se metió a ese grupo sabe dónde fue. Después de la delegación, baja la Toluca, hay unas casas y hay un salón de belleza, que es una casa que el terreno en sí está Hacia arriba. hacia arriba. Entonces voy y me meto a ese grupo. En ese grupo empezamos y me dicen, léete esta noticia y mañana en tribuna la explicas. Pues órale. Ya empezamos ahí. Y cuando me doy cuenta, me dicen, pero ya no te vas a llamar, en el grupo, ya no te vas a llamar Fernando. Escoge un nombre de alguien que te caiga mal. ¿Pero por qué? Escógelo tú. Pues Juan. ¿No? Ya me llamaba Juan en el grupo. Ok. ¿Sí? Entonces nos reúnen y nos dan unas boinas rojas. Ajá. ¿Sí? Nos Ajá. dan unas boinas rojas y llega el cuate este con otros cuates. Claro. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que todos sentados ponen la bandera, una suástica. Mira. Una bandera roja Sí. con la suástica adentro. ¿Qué tal, jóvenes, Que yo creo que alguien que estuvo ahí se debe de acordar. Y ya platicó el cuate este, nos introdujo, nos hizo.
Y ustedes pues, son elegidos porque ustedes son inteligentes, son estos, son otros. Nos puso así hasta arriba. No, pues sí lo soy, ¿verdad? Y si ya estoy en este grupo, pues mucho más. Veme este perfil alemán, güey. Pero no le puedes hablar a nadie, no puedes hablarle a nadie de esto, ¿no? Esto es secreto 100%. Ajá. Entonces ya estamos ahí y vamos a brindar. No, alcohol, cero alcohol, porque no podíamos tomar, pero vamos a brindar. ¿Qué nos dieron? Una agüita dulce, ¿no? Agüitas locas. Pero así, chiquita. Bueno, y ahora los esperamos porque vamos a traer más gente. Ustedes tienen que traer a más gente. Entonces ya ahí, como era inteligente, como era lo bueno, dije como que esto no está bien. Si era inteligente el muchacho. No, esto no es para mí. Entonces voy con el cuate, el que me presentan después, le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias por invitarme a tu grupo, aquí está tu boina, yo me retiro. No te puedes retirar, no, sí me puedo retirar, güey. Uh-huh. Dice, bueno, entonces ya le di todo y ya me salí. Y dije, ¿quién es este güey? De por aquí no lo conozco. Uh-huh. ¿Quién es? No sé quién sea. Y hasta la fecha sí había varios cuates de Tizapán que si se me oyen y oyen esta anécdota, pues de qué se trataba, no lo sé. Pero era un grupo que se estaba haciendo, ¿para qué? Para, no lo sé. Fíjense. Y esto sale porque mi papá me platicaba mucho cuando él soltero. Mi papá era católico. Ajá. Y yo creo que de ahí nació la Acción Católica. Ajá. Él cuidaba las iglesias, cuando calles las mandó a cerrar. ¿Sí? Y entonces ahí, con este movimiento, sale un grupo que se llama Las Camisas Negras. Así es. Que a mi papá le toca confrontar a ese tipo de personas. Y entonces, como mi papá platicaba de eso, a mí me viene a la mente cuando me dan la boina roja, cuando sale la suástica a relucir, y creo que ahora una noticia, como tú la sientas, explícala, por qué la violencia, quién hace la violencia, qué trae la violencia y qué mueve la violencia, ¿no? Ese era el tema, ese era el leer la violencia. Entonces cuando yo me doy cuenta dije, no, pues esta es violencia. Claro. Entonces es que, toma, yo me salgo. Fíjense nada más, perdón, porque yo sé que te voy a cortar toda la inspiración, pero y apenas vamos en el 68, vamos empezando el 68 con Fernando Martínez. Estamos en el 2023, entonces pues vayan al baño y regresen, avísenle a su mamá, no los vaya a changlear, que van a ver a Fernando Martínez. Miren, tenemos terreno liberado para Fernando Martínez. Por favor, mira nomás. Y ahí con la playera de terreno liberado, ¿con qué mensaje te despides por este momento? Porque nos vamos a quedar ahí con las camisas negras, con las boinas rojas, con la suástica, con Fernando Martínez en Tizapán, y a ver quién se acuerda de ese grupito. Ese grupo. ¿Con qué mensaje te despides? Que nos queda 2 minutos. Yo me despido con un mensaje para los papás nuevos. Por favor, quítenle los teléfonos a sus hijos, pongan a jugar a sus hijos canicas, trompo, valero, tapa, que se me olvidó hablar de esa época de la tapa, la piedra, llámenle la piedra, echen una piedra y péguenle a la piedra y que los cargue su hijo a ver si es cierto. O ustedes carguen a su hijo, a ver cómo va a ser más convivencia familiar. Por eso yo quise platicar mi niñez, porque mi niñez fue feliz totalmente. Y cuando seas feliz, eres buen mexicano. Gracias por invitarme. Gracias por expresar mis ideas y por expresar, pues, mi niñez. No, y bueno,
hablamos de la niñez. Nos estamos quedando en el segundo de secundaria, cuando estaba el movimiento estudiantil del 68, cuando los visores revolucionarios de ese momento y de otras naciones le echaron el ojo a Fernando Martínez. Ahí nos vamos a quedar. Sí. Porque vamos a seguir, nos falta todavía la conclusión del 68, el periodo del Politécnico, los Doors, nos falta y voy a cerrar con esto, o este terreno liberado. Para el siguiente no se pierdan, le vamos a preguntar a Fernando Martínez. Dice que escogió el nombre de Juan, quien te caiga gordo. Sí, pero lo que no nos ha dicho es en la calle, en Tizapán Bronco, ¿cómo le decían? Sí. Porque no te decían, pásele, don Fernando, en un Bronco, nanay, a ti te bautiza el pueblo. Sí. Y que nos diga en el siguiente Tu sobrenombre. episodio, ¿cómo le decían? Nos falta ver a quién le quitaba el sueño, ¿no? Y a quién le quitaba el sueño y quién le quitaba el sueño a él, ¿no? También, cuando aprendió a manejar. Si nos habló del carrito de Valeros y todavía no estaba pavimentado, ¿quién le enseñó a manejar y con qué aprendió a manejar? Pero bueno, jóvenes. Y déjame, como introducción, Hey, como joven inteligente que decían que era, ajá. me quiso jalar el PRI, me quiso jalar el PAN. Oh. Bueno, el PRI revolucionario, el PAN. Ay, el PAN, está mal. Hice proselitismo para el PAN. ¡Oh! ¡A la madre! Marco Cortés, no te mandamos saludos. Y a Xochitl. Tuve un Pero tío bueno. que fue suplente en Ajá. la diputación. Sí, PAN. del PAN. Sí. Como que le estoy viendo Tomás cara de Ordaz González Padilla. Esmal, pero bueno, del PAN, pues. Ahí fue cuando, bueno, hasta los jesuitas le dijeron, chinga, no aprendió nada. También No aprendió nada. de un insulte revolucionario. Claro. Que lo Claro. expulsaron del Cerro del Judío. También, fíjense de todo lo que se van a perder. Jóvenes, si no corto, él sigue, pero hoy sí lo voy a cortar. Yo soy Gerardo Rodríguez, esto es Terreno Liberado, querido Fernando Martínez. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Terreno Liberado en todas las redes. Pónganle like, compártanlos, manden sus comentarios a Fernando Martínez, sus preguntas, todo. Muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Rodríguez. Pórtense mal, cuídense bien. Les quiero. Muchas gracias. Bye.